Precisamente a esta hora de la mañana, Fernando, estamos acompañados por el ingeniero Jesús Salazar Nishi. Ingeniero, ¿correcto? Sí, correcto. Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Y evidentemente la pregunta va por ahí, sobre las expectativas que tiene su sector con relación a los anuncios que hará la presidenta de cara a esto que ha advertido el Premier. El Premier dice va a tener un impacto tremendo, pero está de alguna manera en sus manos, ¿no?, anticiparse a ese impacto y evitarlo en la medida de lo posible. Muy buenos días y gracias. Muy buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Y en efecto, tratamos de ser muy positivos y esperamos realmente un mensaje que nos llene de esperanza y de ganas de seguir luchando por este Perú que se nos está yendo de las manos todos los días. Pero debemos necesariamente hacer una pequeña reflexión de la foto de hoy. Y la foto de hoy es que en mayo el PBI cayó 1.4% en negativo, cifras que no se veía desde el año 2007-2008, que la industria cayó alrededor del 30% a la primaria y la no primaria en casi 10%, y vamos acumulando ya un negativo anual de casi 4%, o sea, estas cifras nos alarman, estas cifras nos dicen que este año se está perdiendo y que podríamos estar hablando, aunque por ahí algunos dicen que es un poco pesimista hablar de eso, pero el PBI este año podría estar bordeando el 1% solamente. Sí. Bueno, las expectativas de quienes hacen las proyecciones también se han reducido de esa manera, de manera significativa. Pero ahora, el impacto no es solamente por el fenómeno del Niño. No, claro que no. Es decir, no podemos decir el fenómeno del Niño en 2023 va a ser el único responsable de que el crecimiento del país esté a ese nivel. Claro que no, claro que no. Esto es consecuencia de una serie de factores que han ocurrido desde finales del año pasado y todos estos meses en las que no recuperamos la tranquilidad, la paz social. ¿Qué no se ha hecho? Sobre todo eso, la recuperación del diálogo y la paz social. Principalmente lo que no se ha hecho es tomar conciencia que el Perú necesita sentarse a dialogar. Todos hablamos de un pacto social, todos hablamos de ponernos de acuerdo en visionar al Perú para los próximos 50 años. Pero la pregunta es, ¿esa voluntad por qué no se lleva a la realidad a una mesa, ¿no es cierto?, en el que los políticos, empresarios, académicos, la sociedad civil en conjunto nos sentemos a conversar y a proyectar lo que queremos en nuestro país? Si es que es cierto que el Perú este año crece al 1%, Mávila, el problema va a ser que la pobreza a fin de año vamos a estar bordeando el 30%. O sea, estaríamos aumentando la cantidad de hambre extrema en el Perú, que hoy es 4 millones, pero ya se está hablando que va a salir un informe en cualquier momento que el hambre extrema ha pasado de 4 a 6 millones en el Perú, o sea que hay 6 millones de peruanos que solamente comen una vez al día. Esto no puede seguir pasando en nuestro país. No tenemos una ruta clara de hacia dónde vamos a caminar. Y eso es lo que esperamos para este 28 de julio. Esperamos que la Presidenta de la República nos informe y nos diga cuál es el Perú, por lo menos al 2026, en donde ella deberá entregar el cargo. Pero ¿a dónde estamos caminando? Pareciera que estamos solamente esperando, ¿no es cierto? Y estábamos conversando con el ingeniero Salazar sobre los pedidos y la importancia de este mensaje que tiene sí o sí que marcar un rumbo para el país debido a la situación económica que él decía no encaramos o no enfrentamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En el Perú estamos acostumbrados a que el país casi se mueve en piloto automático, económicamente hablando, y a pesar de los vaivenes políticos, pero parece que vamos tocando fondo, ingeniero, en esta situación. ¿Cuáles son las medidas concretas que usted cree, porque ya el señor Otaro le ha dicho, va a ser contundente este mensaje? ¿Cómo así puede ser contundente? ¿Qué haría que ese mensaje, en efecto, desde el lado industrial y empresarial, lo considere contundente? Correcto. Primero, permítame tomar una pequeña licencia de medio minuto, comentar sobre lo que está pasando en nuestro país. O sea, estamos enfrascados en determinar quién o en adivinar quién va a ser el presidente del Congreso, y estamos todos los días hablando de eso, pero nadie habla sobre cómo salvar a nuestro país de esto que usted está hablando, de qué está pasando con nuestro país y cómo llevarlo al camino del desarrollo. Nosotros esperamos que el 28 de julio nuestra presidenta nos dé la ruta de crecimiento del Perú, porque no podemos seguir en piloto automático. La pobreza sigue creciendo, el hambre extrema sigue creciendo. Los puestos de trabajo no crecen en puestos dignos de trabajo. Está aumentando la informalidad en nuestro país. Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer?
Lo principal que hay que hacer en este momento en el Perú es reactivar la demanda, que es la que se ha caído. ¿Por qué se ha caído? Porque, a ver, la construcción viene cayendo 10%, la industria viene cayendo 4%, el cemento, que es un indicador muy claro de lo que pasa en nuestra economía, ha caído cerca del 11%. Entonces, estos sectores lo que necesitan es dinamizar el consumo. ¿Cómo lo dinamizo? Teniendo liquidez. ¿Qué pasa con las empresas? Hoy no tienen liquidez. Empresas del norte y del sur del país están padeciendo de una grave iliquidez. Eso necesitamos hacer un programa en el Estado para ayudar a estas empresas a salvar de su insolvencia. Pero eso tiene que ser estructurado ya y esperemos que el mensaje presidencial contenga esto. Otro. Mañana podemos inyectar gran cantidad de la economía de dinero para que produzca. No hablo de bonos. ¿Cómo haríamos? Hay casi 3 millones de microempresarios de subsistencia, de los que salen todos los días a trabajar por su día a día. ¿Su capital de trabajo cuánto es? 500, 800 mil soles. Hagamos un plan de microcréditos inmediatos para entregarles, porque nosotros sabemos que en su mayoría, esos 2 millones, 3 millones son informales, ¿no es cierto? Hagamos un crédito directo, digital, con DNI, en el Banco de la Nación, para que puedan acceder a un capital de trabajo revolvente, de hasta 5.000 soles de repente. Inyectaríamos 3.000, 4.000 millones de soles a la economía. Yo le pregunto a ustedes creen que ese microempresario, al tener ese capital de trabajo, no va a salir mañana mismo a producir más y generar recursos? Eso va a pasar. La morosidad de estos créditos, de estos microcréditos, son bajísimos. Yo creo que el Estado debería fomentar eso. Eso aumentaría el consumo. El que no comía o comía una vez al día va a comer 2 veces al día, genera demanda, genera compras, genera consumo, dinamiza nuevamente la economía. Creo que son medidas inmediatas que tenemos que adoptar. Ingeniero Salazar Nishi, que usted ha subrayado siempre, las compras del Estado. Sí, hay una ley ya, pero no hay reglamento y se viene demorando. Usted lo ha venido reclamando, un reglamento de la ley para que 40% de las compras que hace el Estado, particularmente los uniformes de la policía y de la Fuerza Armada. ¿Qué está pasando con eso? Yo diría, y lo voy a decir de la forma más correcta posible, porque dan ganas de decir otras cosas. Hay insensibilidad, Fernando. Esta ley fue aprobada en octubre del año pasado. Estamos ya julio, terminando julio, y no tenemos un reglamento para aplicar esta ley. Eso dinamiza mucho la micro, pequeña y mediana industria para atender estas compras al Estado, que podrían ser una herramienta muy buena para nuevamente inyectar dinero, liquidez, capacidad de demanda en la población. Lo que hay es una falta de sensibilidad para no apurar el tema del reglamento. Todos sabemos que en el Perú todos se demoran y no hay apuros. Eso lo sabemos, la ineficacia del Estado la conocemos. Pero cuando estamos en emergencia, cuando sabemos que estamos pasando una crisis fuerte, el Estado tiene que cambiar su velocidad. Y no puede ser que la ejecución pública a lo que va del año solamente sea de 28 o 30%. No puede ser que haya un fondo destinado, por ejemplo, para emergencias de la vulnerabilidad del niño global en regiones que solamente se van ejecutando el 13%. Entonces, vemos a un Estado elefantesco con mucho dinero, muchos recursos que no acciona. Y los privados que estamos tratando de generar riqueza. Y lo que encontramos son barreras por todos lados. O sea, aquí hay una incoherencia tremenda. Hay una incoherencia tremenda. No es que el Perú no tenga cómo salir de la crisis, ¿eh? La tenemos, lo que pasa es que no ejecutamos, ¿no? Bueno, ojalá no nos arrepintamos en algún momento, ojalá estemos a tiempo de reaccionar. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy y tomamos nota de todo lo que nos ha dicho para la expectativa que tenemos frente al mensaje de la presidenta, sin duda, y hacer un monitoreo de las acciones del Ministerio de Economía también y de los ministerios respectivos para ver que se empiece a mover este motor que está paralizado y oxidado por el momento. Muchas gracias. Para terminar, Mayla, Fernando, recordar que estamos nosotros proponiendo un gran cambio para lo que sería la visión Perú al 2050, que es industrializar el Perú. Ya tenemos esa herramienta, hay un proyecto de ley que esperemos sea impulsado por este gobierno y por el Congreso. Muchas gracias. 9:45 antes de